El hombre tiene que tomar autoridad y gobernar. La mujer también. En segundo lugar, el hombre no puede ser hombre si no es vamos a decir, en contraste de la mujer, y la mujer también. Y querer blendearlos o unirlos, ahí está el error. El origen del feminismo, ahí está. Que la mujer se ha vendido, ha comprado la idea de lo que Dios tenía para ti no era suficiente. Lo que Dios me dio no era suficiente. Que Adán no era suficiente. Que este jardín no era suficiente. Bienvenidos, mi nombre es Víctor González. Tuve la oportunidad de hablar con Isaac Nazario. Isaac, en sus propias palabras, ha tenido el privilegio de ser esposo de 2 años. Será padre pronto, es hijo de pastor y maestro de su iglesia local, quien cubre temas que van desde enseñanzas doctrinales hasta enseñanzas culturales, con el énfasis en la cultura de los Estados Unidos y la cultura hispana. Él ha tenido la responsabilidad y privilegio de plantar 2 iglesias, la primera en el estado de Indiana y la segunda en El Salvador, ayudando a diáconos y líderes, hermanos y hermanas, en la aplicación de la palabra para la edificación de la iglesia. En esta conversación exploramos la guerra contra los hombres, la perspectiva que la cultura predominante tiene hacia los hombres, los inicios del feminismo y los efectos, consecuencias que estos tienen hacia la iglesia y hacia uno. Finalmente, veremos la importancia de la responsabilidad necesaria de ser un hombre piadoso dentro de un matrimonio, la familia, la iglesia y la sociedad, una cual no podemos ignorar ni podemos delegar hacia alguien más. Les invito a que aprendan a través de este video y crezcan en sabiduría junto a mí. Gracias por estar aquí. Algunas de las maneras que tú has visto en esta época que vivimos hoy, las cosas que están diciendo los hombres. Pues la verdad, Víctor, es lo más tremendo que hemos llegado a cierta manera, yo diría en cierta manera algo vergonzoso, pero igual algo penoso, de no saber ni decir qué es un hombre biológicamente. Como has dicho, el problema en sí es cómo nuestra manera de ver el mundo no es una manera coherente, o podemos decir de una manera consistente, porque el problema está de que, como dices, tal vez se ve mucho en los Estados Unidos, pero es porque también yo creo que como somos, como toda buena novela, un poco exagerados en lo que presentamos en las pantallas. Entonces, en lo que es la imagen mundial, Estados Unidos está enfrentando esto y es el pionero, en cierta manera, porque es el más notable, porque hemos caído de ser una nación bien consagrada a Dios, aunque en muchas áreas fue más religiosa, pero había ese respeto. Ahora llegar el momento de que hemos de cuestionar que si es bueno tener distinción entre hombre y mujer. El problema está sobre todo en habernos desubicado, primeramente como iglesia, cuál es el papel o cuáles son los papeles del hombre y la mujer dentro del cuerpo de Cristo. Eso es primero, porque como decíamos antes de iniciar a grabar, el problema siempre está por no tener una buena teología, tenemos una filosofía distorsionada, y por no tener una filosofía ubicada, tenemos ahora una política totalmente perdida. Entonces vemos que el mundo hoy en día está enfrentando las consecuencias, porque yo creo que simplemente es eso, las consecuencias de haber rechazado a Dios como el ordenador y sustentador de lo que es la creación. Si sacamos a Dios, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el punto de vista evolucionario, o podemos decir también materialista, que decimos todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos examinar con nuestros ojos, solo eso es real, pero lo que no podemos analizar con un microscopio o con X herramienta no es real. Entonces negamos lo espiritual. Y por causa de eso ya no importan ideas, porque si no tomamos importancia la idea de Dios, mucho menos ideas como el género, o distinción de papeles en la familia, cosas así. Yo creo que sobre todo
se puede ver que se ha influenciado mucho lo que es el postmodernismo. Y simplemente quiere decir que cada uno, como dice el libro de Jueces, hace como bien le parece. Y eso es lo que la cultura hoy día americana, o podemos decir también europea. Yo he estado con la bendición de poder trabajar como misionero no tradicional en Italia, y se ve el mismo problema por no tener una base bíblica de lo que es el mundo, de lo que es el hombre y la mujer. Se ha distorsionado totalmente, que ahora rechazamos y podemos decir, ahora guerreamos contra lo que es el hombre. Exactamente. Yeah. Porque no tenemos el concepto correcto de cómo Dios lo creó. Dijo el hermano Juan Calvino, para poder entender quién es el hombre, primeramente tenemos que entender quién es Dios. Sin eso no podemos entender. Mencionaste el feminismo. ¿Qué es la obsesión de el querer estar en el mismo nivel que un hombre? Yo creo que ahí está la confusión de muchos también. Pienses igualdad y equidad. Lo que procura la jovencita hoy en día, y no sé si has visto tú en las redes, hay un fenómeno que se llama The Girl Boss. Girl boss. Que lo que anhela la jovencita es ser su propia jefa, ser independiente, tener todo y no necesitar de ningún hombre. Lo que han visto recién todos estos analizadores de las redes sociales, videos, tanta cosa, lo que se han dado cuenta es que todas están decepcionadas de la vida, porque ya tienen 30 años y no se han casado. So llegan a un cierto nivel y luego de ahí se sienten... No satisfechas. Ajá. No llegaron al nivel de éxtasis, de satisfacción, de ser apreciadas o respetadas como ellas querían. Algo les faltó. Volvemos a lo que iniciamos. Dijo Juan Calvino, si no entendemos quién es Dios, no podremos entender qué es el hombre. Entonces, la mujer lo que ha hecho, decimos mujer en el sentido de general, las mujeres en general han denigrado su posición tan alto donde Dios la tenía. Porque ellas anhelan a ser como hombres, sin entender, como dicen por ahí, ellas corona de la causa del hombre. No es que está sobre el hombre, porque el hombre tiene que ser sobre, pero ella es el adorno, es la mejor parte del hombre. Vemos cuando Adán y Eva fueron creados, Dios dijo, te haré ayuda idónea. No ayuda práctica, no ayuda excepcional, no. Idealmente lo que tú necesitas, yo la voy a diseñar exactamente para ti, no para satisfacer todas tus necesidades, sino para completarte, que sea un reflejo. Y vemos como el apóstol Pablo lo presenta también, de que la relación entre el hombre y la mujer es el mejor ejemplo o alegoría que podemos tener nosotros en la creación, que refleja la unión primeramente de Jesucristo y nosotros como su novia, pero también un amor que sobrepasa, que sería el amor del padre e hijo. Es distinto, pero la idea es que no podemos captar la idea de un amor tan profundo. Entonces yo diría que muchas mujeres se han vendido a la idea, han comprado a la falsa noción de que fuera del diseño de Dios tendrán felicidad. Y es decir, no estamos hablando de lo que es el machismo, lo que es los papeles tradicionales según el concepto americano o centroamericano, suramericano, hispano, europeo, africano o asiático. No se trata de eso, sino los principios bíblicos, cuales son aplicables en todas las áreas de la vida, en toda cultura. Por haber negado el diseño de Dios, ya la mujer ahora sufre. Y tal vez veremos más adelante que por esa causa ahora hay una guerra contra los hombres, porque primero yo diría hemos desarmado a los hombres. Ellos ya no tienen la virtud de antes de decir yo soy hombre, yo protejo a mujeres. Hoy día se ve diferente. ¿Qué éramos lo que veíamos en hombres en días bíblicos? Para eso yo creo que tenemos que regresar al Génesis. Si vemos a Adán y Eva, los dos fueron creados a la imagen de Dios. Entonces esta frase da a conocer que ambos eran creados con y para tres cosas. Con conciencia, la capacidad de razonar que los animales no tenían. Segundo, tener la dicha de ser un reflejo de lo que es Dios. Porque dice que fue creado a la imagen de Dios. No en la misma esencia, pero un reflejo un poco más bajo. Pero también la capacidad y el derecho de gobernar. Ahora, vemos primeramente, esa distinción de hombre y mujer desde el principio era
Adán iba a ser la cabeza, la mujer iba a ser ayuda idónea, pero ambos iban a gobernar toda la creación. La mujer se ha denigrado de ser reina a querer ser otro hombre. Entonces vemos que ahí inicia. El hombre tiene que tomar autoridad y gobernar. La mujer también, en segundo lugar, como administradora, como vemos en conceptos de empresas, de negocio, está el que es el ejecutivo, y vemos el que es el ejecutivo de finanzas, o en inglés CEO y CFO. El CEO es el hombre, el CFO es la mujer, pero sin el CEO o sin el CFO no se va a lograr el trabajo de la empresa. Tienen que trabajar juntos. De igual manera, el hombre no puede ser hombre si no es podemos decir, en contraste de la mujer, y la mujer también. Y querer blendearlos o unirlos, ahí está el error, porque comenzamos a confundir. Entonces, primeramente vemos eso en la palabra, pero de ahí vemos también el pecado de Eva. Yo diría que el origen del feminismo ahí está. Es creer que el diseño de Dios era insuficiente. Creerle a la serpiente, con que Dios ha dicho. No, pues tal vez no dijo Dios. Me imagino que pensó Eva. Entonces ella dijo, no voy a tomar de eso porque puede ser que lo que Dios me dio no era suficiente, que Adán no era suficiente, que este jardín no era suficiente. Entonces ahí podemos ver, yo creo que desde el inicio y sucesivamente todas las cosas que pasan después es el mismo problema, que la mujer se ha vendido, ha comprado la idea de lo que este mundo y hasta la serpiente misma, Satanás mismo, ha comprado la idea de que lo que Dios tenía para ti no era suficiente. Era muy bajo. Tú deseas más, tú anhelas más, tú vas a lograr más de lo que Dios diseñó para ti. La primera ola y la segunda ola lo que presentaron era lo que es la igualdad, el primero, hombres y mujeres, y luego la equidad en el segundo. Y ahora en la tercera ola que estamos experimentando, aquí es donde la iglesia ha sufrido mucho, es mi experiencia como mujer. Entonces aquí, como has removido la necesidad que sea una mujer, las cromosomas XX, cualquiera puede ser mujer. Y vemos que aún en las iglesias ha sufrido eso. ¿Y por qué hablamos de la mujer si se trata de la guerra contra los hombres? El punto es que no podemos distinguir entre el hombre y la mujer hoy en día. Ese es el problema. Entonces vemos en las iglesias que cuando vemos este concepto, ¿son los ministerios de hombre y mujer complementales o son iguales? Oh, wow. Complementan, y como hemos dicho, es una dicotomía falsa. Lo que es bíblicamente, como dice la palabra de Dios, sí, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, judío y griego, esclavo y libre, según dice Gálatas. Pero está hablando de la salvación, que somos iguales delante de Dios. Yes. Pero sí dice Corintios, el cuerpo tiene muchos miembros y muchas partes, y cada uno tiene su lugar. Y Dios nunca delegó a la iglesia que las mujeres tomaran la potestad de ser llamadas pastoras. ¿Por qué? Porque Dios no quiso diseñarlas de esa manera, porque Él quería dar a conocer la figura masculina, que como vemos como presenta Pablo, sobre todo es Cristo, y nosotros su novia. Entonces la iglesia, queriendo imponerse a dejar a la mujer gobernar en la iglesia, estamos negando lo que es la suficiencia de Cristo, porque decimos, también la iglesia es igual a Cristo. No, Cristo es sobre nosotros, pero somos uno con Él. Wow. Somos uno con Él. Wow. Entonces yo creo que la iglesia ha sufrido porque hemos dejado que el feminismo influya en nuestro liderazgo, y al final por eso tenemos hombres pasivos, hombres que no quieren participar en nada, hombres que no quieren cantar, no quieren servir, no quieren atender las almas, porque dicen, la mujer va a hacerlo. Por eso vemos que la mayoría de las iglesias, la demográfica más grande es la mujer, casi siempre. Eso es cierto. Entonces ahí vemos que la iglesia sufre porque el hombre ha negado su deber. Y como ha negado su deber, ya la mujer ha tenido necesidad de reemplazarla. Lo vimos en la cultura, en la prohibición. Por hombres no ser hombres y refrenarse de los vicios, la mujer tuvo que tomar la batuta. Y vemos ahora en la iglesia de igual manera. Y veremos ya también en la familia, o estamos viendo que ya las mujeres no quieren casarse. Quieren tener hijos sin esposo. ¿Y qué es lo que hace? El baby daddy es el gobierno. El gobierno me manda mi cheque. El gobierno mantiene a mi familia. Yo solo tengo que atender a mis hijos. Entonces, por eso vemos en las familias afroamericanas una cantidad de hijos tenidos fuera del matrimonio,
porque desde que entró el sistema welfare, Ujú. eso ha causado más divorcios en las familias. Y eso fue un movimiento dirigido por el gobierno que le dijo a la mujer que está bien si tienes hijos y no traes esposo. Sí. La persona que dice Isaac, mi iglesia tiene una pastora. Nosotros la ponemos en una posición igual que al pastor. Lo que está diciendo no es necesariamente para ir en contra de alguien, simplemente para ¿qué? No es tanto que estamos en contra, no. Lo que queremos es que la mujer disfrute su llamado en Dios. Y ella no va a sentir satisfacción en el pastorado. No lo va a sentir. Porque su deseo es, como dice la palabra, la mujer no va a ejercitar autoridad sobre el hombre, sino será salva. O si vemos el texto original, será apartada, santificada, consagrada. Yeah. El problema está en que ahí uno lo que primero está haciendo es negando que la cabeza es Cristo. Decimos que el pastor y la pastora son las cabezas de la iglesia. En segundo lugar, creo que también el problema es de que no es que la mujer no tiene un lugar en el ministerio o la administración del pueblo. No, el problema es cuando uno usa un nombre título. Es como yo decir, yo soy presidente de mi casa. ¿Cómo que presidente de tu casa? Insinuamos significado, una definición con la palabra que usamos. Entonces tus hijos te eligieron, tu esposa te eligieron para que fueras presidente, entonces podemos ser golpe de estado también. Y eso es lo que pasa con el título hombre y mujer también. Si cambiamos el título, cambiamos el significado. Pero yo creo que está incorrecto porque palabras tienen significado. Entonces, si decimos pastora, estamos identificando autoridad sobre ella. Pero podemos usar otras palabras. Y también, no necesariamente la esposa del pastor tiene que dirigir el ministerio de mujeres. Obviamente es más natural porque ella, según, debe de ser la mujer más consagrada al Señor. Porque ella se dedica, como al pastor, a consagrarse para el servicio de la iglesia. Pero ¿qué pasa si la hermana no tiene esos dones? Yo conozco una mujer que en Europa, ella está liderando en muchas áreas de la iglesia, pero ella no quiere. Pero el pastor la obliga, porque es su esposa. Eres mi familia y mi esposa, tienes que dirigir. Pero si ella no fue dotada así, entonces tal vez hay otras. Hay muchos en las epístolas de Pablo. Febe fue uno. Febe fue una mujer que fue, dice, colaboradora en el evangelio. Yeah. Lo que como que da a conocer es que ella como ministraba la palabra, pero no se saben cómo. Pero de igual manera se vio en Priscila y Aquila. Priscila la esposa, Aquila el esposo. Pero es bien, bien raro la expresión, porque normalmente cuando nombra una pareja siempre es el hombre y luego la mujer. Pero aquí es la mujer primero, que enseñaron a Apolos. Entonces yo digo, la mujer puede ayudar en el discipulado. Eso sí, pero el problema es en la congregación, delante de la congregación no puede. Pero aquí en discipulado de la mujer, mujeres a mujeres, o marido y mujer a un joven, sí pueden, porque necesitan eso. Hay muchos casos que necesitan la ternura de una madre espiritual y de un padre espiritual, también es otra ocasión. Yeah. Entonces hay varias maneras que puede servir la mujer, pero no puede la mujer salir de su jurisdicción o su dominio de lo que es la mujer será apartada engendrando hijos. La idea es crianza, la idea es familia, en contexto familiar, no en el contexto eclesiástico. Y el machismo es lo que es el feminismo de los dos extremos. Es de que hay no solamente distinción, pero debe de haber discriminación. Porque yo soy mujer, yo tengo mayor derecho. O porque soy hombre, yo tengo mayor derecho. Yo creo que ahí es de también hacer notorio la diferencia entre distinción y discriminación. Hombre y mujer son distintos, pero valen igual al Señor. Pero tienen trabajos diferentes porque son diseñados diferentes. El hombre no puede parir hijos. Sí. Uno no tiene la ternura de una mujer para criar hijos. Ese ejemplo es uno que quería traer, porque obviamente hemos visto eso, o en las noticias o en las redes sociales. Han habido de hombres y mujeres que de verdad, con todo su corazón, con toda su mente, piensan que un hombre puede ser una mujer, que una mujer puede ser hombre. Ha llegado hasta el extremo, hasta que gente ha llevado a su cuerpo, su propio cuerpo. A mutilar su cuerpo para poder
a hacerse según el otro género. hasta funcionar como una mujer. Un hombre puede funcionar como una mujer y una mujer como un hombre. Quiero que entienda la gente hasta dónde ha llegado estas ideas. Sí, y lo más tremendo, Víctor, es que fue un progreso. No fue de la noche a la mañana. Y eso es lo más triste porque ¿qué pasó con la iglesia? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Lo ignoramos? Mira, el detalle está en que si decimos ignoramos, mayor culpa cae sobre nosotros. Ya. Porque teníamos o tenemos la verdad divina, la palabra de Dios que nos revela, y dice el Espíritu, nos revela a través de su palabra a toda verdad, toda justicia. Entonces, una vez más, nos guiará a toda verdad y todo lo que es justo. El Espíritu es más que suficiente. Entonces vemos, si hemos ignorado, pues es justo que la iglesia padezca consecuencias. Pero igual, yo creo que no era algo directo. Creo que por falta de la iglesia tomar dominio en lo que es como dicen, el cuadro público o el centro público de la conversación entre estos temas, por no tener la valentía y también las respuestas, porque eso es otra cosa. El no decirlo y no saber cómo decirlo. Sí, no conocemos, porque diríamos, vivimos en una cultura que la mejor enseñanza, y no es para criticar ni un ministerio de niños, pero el mejor ministerio de niños que encontramos es uno que le da una lección sobre el arca de Noé y al final pintan una página de color y eso es todo lo que aprendieron del arca de Noé. Que tenía 2 animalitos que entraron y llovió bastante. Por causa de esta manera de entender la Biblia superficial y, vamos a decir, deficiente, claro que nuestros hijos no tienen ni la más mínima capacidad de ver lo erróneo y discernir. Vemos cómo presenta la palabra de Dios que dice que de los niños, de los que maman, dice que tú, Jehová, has fundado las fortalezas. Y era una palabra profética que en los tiempos de Jesucristo iba a ser cumplida en que aún los niños con su capacidad limitada iban a entender, en Jesús hay algo mayor, Él es diferente. En niños. Ahora no se diga cuando se tiene que enfrentar estas ideologías. Y yo creo que el problema sobre todo es que la iglesia no ha tomado su dominio como aquellos que íbamos a enfrentar la cultura de una manera y poder retar la cultura. Por la iglesia no confrontar y retar la cultura, el gobierno se ha prestado a estas cosas. Y como el gobierno se ha prestado, ahora la iglesia, como no entiende, como la palabra que es, ellos son siervos de Dios, así también como el gobierno. La iglesia no está sujeta al gobierno. Somos colaboradores en lo que es el reino. Entonces yo creo que ahí es donde necesitamos nosotros como iglesia retomar primero valentía. Y yo creo que a esto vamos también, lastimosamente. Es por la falta de hombres, siendo hombres de Dios, que estamos en esa deficiencia. Si el hombre, en Tito, más en Tito que en Timoteo, pero presenta que los hombres enseñan a otros hombres. Si quiere, se lo leo. Dice Tito capítulo 2. Pero tú, hablando Pablo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrina, información, teología, conocimiento de Dios. Tú, Tito, habla de acuerdo con la sana doctrina. De ahí inicia. Una iglesia podrá vencer esta cultura si inicia ahí. Y vemos por qué hemos caído en este hoyo. Y luego podemos presentarlo también. ¿Por qué será que progresamos a este nivel? Porque inició con la primera ola del feminismo. Luego la segunda ola. Y ahorita estamos viviendo la tercera ola del feminismo. Pero sigue diciendo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vemos, hay distinciones de papeles que tienen que desenvolver. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero vemos, dice, jóvenes, sujetos a quiénes. No dice. Jovencitas, dice, mujeres jóvenes, sujétense al consejo de las mujeres, mayores, ancianas. Pero dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios en la iglesia tiene que tener todas esas virtudes
para influenciar toda la iglesia. Si hay hombres débiles, dice Tito, por causa de la debilidad de estos hombres, hay mujeres que son llevadas de todo tipo de doctrina y son engañadas. Pobrecitas, dice, ceñidas en su conciencia, porque se sienten culpables porque no hay hombres fuertes. No hay hombres fuertes, habrá mujeres débiles. Mujeres débiles van a buscar, como Eva, una respuesta de otra serpiente. Entonces yo creo que ahí es cuando uno debe de tomar lo que es el consejo de Dios y retomar el derecho como el real sacerdocio de lo que es la iglesia para enfrentar la cultura. Entonces yo creo que inició primero en la primera ola del feminismo. Y podemos decir, pues eso era correcto, porque era peleando los derechos del voto, peleando derechos de representación, todo ese tipo de cosas. Y sucesivamente todas las democracias del mundo siguieron. Pero nadie se recuerda por qué fue necesario, según las mujeres, que ellas tomaran voto. Si se recuerdan bien en la historia, era el tiempo de la prohibición. La prohibición era el tiempo en el cual querían legislar el detener o ya prohibir la venta de bebidas alcohólicas, porque había una epidemia de alcoholismo en los Estados Unidos. Entonces las mujeres querían derechos para votar y decir, no queremos ya que estén vendiendo, porque habían casos de abuso familiar, matrimonial, hombres tirados en las calles, borrachos, porque no habían hombres fuertes. Entonces ellas pensaron, entonces nosotros tendremos que cambiar la ley. Ahí inició. Lo que sí sabemos es que cuando hombres fuertes se forman, toda cultura, toda sociedad prospera. Siempre. Si vemos eso en la Roma antigua. Tan pronto los hombres se entregaron a sus vicios, a meterse con prostitutas y hasta con hombres se metían, comenzó a declinar. Roma nunca fue conquistada por algún país o una nación. Ella sola se colapsó por los vicios. Pero si hubiéramos visto en esta época, hombres fuertes, hombres de Dios, porque no solamente es ser machista, hombre pecho peludo, no, sino es, porque ese es otro concepto, porque tenemos hoy en día lo que es el hombre alfa. Ok, ¿cuáles son las diferencias entre el hombre alfa del mundo, por decir, y el hombre alfa de la iglesia? Sí. O cristiano, o uno que cree en Dios. Sí, entonces yo creo que llega de dónde inicia la idea del hombre. ¿Qué es el hombre? Según Dios, según la palabra de Dios, creado de la imagen de Dios, la habilidad de gobernar, tener un razonamiento, de tener estas cosas delegadas por Dios. Pero el hombre natural, el alfa hombre, que se ve en un mundo que rechaza a Dios, tiene que llegar, y esto es ya un poco más profundo, tenemos que regresar al renacimiento, o en inglés, the Renaissance. Okay. El pensar de renacimiento era, el hombre es la máxima autoridad de todo. De él inicia todo. Nosotros entendemos el mundo y por eso el mundo tiene valor. Si llegamos nosotros a ver, el hombre alfa de este tiempo es aquel que domina, que oprime. El hombre el que es inteligente, el que no hace nada, él se despega de la responsabilidad, se despega de responsabilidad de pareja, se despega, él es lo que podemos decir ¿y por qué creen muchos, no sé si lo han preguntado, por qué usamos la palabra alfa? Porque lo tomamos de los animales. Tomamos de los animales y decimos el lobo alfa, el mero capitán. Entonces reducimos al hombre a ser un animal, basado en instintos, inclinaciones, y no en un ser que tiene razonamiento, que no tenga una habilidad de discernir. Entonces, ahí está. O es un hombre, ser creado de parte de Dios, divinamente dotado con muchas capacidades, o es un animal, simple un animal. Y por eso vemos estas personas que se creen macho alfa y todo ese tipo de cosas, andan con varias mujeres, tienen niños regados por todas partes, tienen éxito, tienen dinero, pero a precio como dicen, a costillas de otro. Entonces, yo diría, para poder distinguirlo sobre todo es, uno lo define la palabra de Dios, el otro lo define las filosofías de este mundo. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es por decir, un hombre cristiano alfa?
O yo creo que sería la mejor frase, un hombre piadoso. ¿Qué es un hombre piadoso? Y en español no se aprecia mucho, pero en inglés es what's a godly man. ¿Qué es un hombre piadoso? Es uno que refleja la perfección del hombre según Dios lo ha creado. ¿Y quién es el hombre perfecto? Cristo. Jesús. Entonces, en cuanto nosotros reflejamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ese es el hombre, podemos decir, alfa. La máxima expresión del hombre natural, o el macho alfa, como lo vemos, es según cada cultura. Porque en ciertas culturas el hombre ser pasivo es ser el hombre. Pero ahí estamos distorsionando el diseño de Dios. En otros es el machismo. Ahí estamos distorsionados. Por ejemplo, eso es lo que me cae mal. De que hay muchas veces que nosotros vemos hombres y son hombres rudos, pésimos, así. Pero no hubo más hombre que Jesucristo. Y dice la palabra que los niños se acercaban a él con mucho gusto. Y él lo tomaba en sus brazos. Les tocaba para bendecir. Ese es un hombre. Entonces, es lo que pasa. Tenemos esta distorsión porque ¿de dónde emana el ser hombre de Dios? Emana de cómo Dios lo ha definido y no tanto como la cultura lo define. ¿Cuáles son algunas características que el hombre tiene que tener para poder tomar pasos para llegar a eso, a un nivel que uno sea digno de ser esposo, un buen esposo, ser un hombre admirable? ¿Qué son pasos o características que uno puede tener o tomar? Sí, y yo creo que como has tocado previamente, yo creo que en parte, no solamente en la familia, en el ámbito familiar, sino también en el ámbito de la iglesia y en el ámbito de la cultura en general. Hay un libro que amo tanto, que me enseñó a mí esos principios. Quería traérmelo, pero no lo tenía en español. Pero así sí está disponible en español. Y es un libro del hermano Voddie Baucham, que dice él, lo que él debe ser si se quiere casar con mi hija. Es uno de los mejores libros que he leído que me retó a mí como joven, que según yo había conocido la palabra de Dios toda mi vida, pero nunca había captado estos puntos prácticos que puede tener el hombre para poder asegurar que va a progresar, porque obviamente no podemos asegurar éxito, pero podemos asegurar que vamos a progresar a ser más como Cristo. Y yo creo que si la iglesia lo retoma, si la familia lo retoma, si la cultura lo retoma, estamos todavía a tiempo que haya un avivamiento y un arrepentimiento como nación y como mundo, y Dios puede bendecirnos todavía. Y lo que presenta este hermano son 4. Y él lo tomó de otro hermano, que eran 3. Y creo que estos 3 son un poco más, un poco más práctico. El hombre debe de ser profeta. Okay. El hombre debe de ser sacerdote. Y el hombre debe ser rey. Y el hermano Voddie lo pone de otra manera. Él pone en el área de rey, pone proveedor y protector. Y yo creo que esos principios son los que pueden ayudar, por ejemplo, en lo que se ve en la iglesia. Y yo digo la iglesia y me enfoco en la iglesia porque de ahí emana el éxito de que el mundo venga al arrepentimiento. Porque somos real sacerdocio, porque somos nación santa, porque somos parte de un imperio divino en el cual Dios ha prometido en su palabra que Él vendrá a conquistar las naciones para su nombre. Nosotros tenemos que implementarlos. No a espada, sino por medio de la espada del Espíritu. Y vemos, por ejemplo, el debate hoy en día. Creo que tú lo has visto, yo lo he visto. La idea de cuáles son los deberes del hombre y la mujer dentro de la congregación. Sería lo que se conoce como el complementarianismo, y está el otro que da a conocer igualitarianismo. ¿Somos iguales o somos complementos? Pero como hemos dicho, esta dicotomía falsa es por la misma razón por qué estamos en el problema. No es uno el otro. Es más grande que eso. Entonces yo diría... Ahorita vamos a entrar más a eso. Sí, pero yo diría, si el hombre retoma como hombre
su deber como profeta, que sería uno que transmite el mensaje de Dios a aquellos que Dios le ha delegado sobre. Uno será fiel a informar al pueblo. Okay, go ahead. Sí, como sacerdote. No, perdón. Ya. Ok, so, ¿a dónde empieza eso? ¿A dónde empieza siendo profeta? Porque para mí lo que en este año más reciente, lo que he visto yo es que tengo que dirigir a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, aprender primeramente y luego a dirigirlos a ellos, a ella y a mi hijo, hacia Dios, hacia Cristo, orando por ellos, leyéndoles la Biblia. Sí. ¿A dónde empieza? Sí, yo creo que hasta tenemos que tomar un paso más para atrás. Estar seguro de que uno de verdad se ha convertido al Señor. Que de verdad ha puesto su fe y su confianza. Porque hay muchos religiosos en las iglesias y bien pocos convertidos. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque son pocos los que de verdad han captado la visión de ir a buscar las almas, de ir como dices tú, a guiar las almas. Tú tendrás que evangelizar a tu hijo. Pero muchos no pensamos, porque pensamos nosotros que es la iglesia que va a hacer ese trabajo. Entonces, yo creo que inicia primeramente en que nosotros entendamos cuál es nuestro papel en nuestra relación con Cristo. Porque si nosotros no tenemos al menos el fundamento básico de ser creyentes que Jesucristo es más que suficiente como Salvador, más que suficiente, y vemos estos 4 principios, por eso son tan importantes, que Cristo es más que suficiente como profeta, más que suficiente como sacerdote, más que suficiente como rey. Si no creemos estas cosas, entonces ¿a qué aspiramos? Yo le decía a una joven recién, ¿qué aspiras tú en un hombre? Y siempre me dijo cosas físicas y cosas superficiales. Pero yo le dije, entonces a ti igual te daría si fuera Bad Bunny o si fuera cualquier otro artista de tu esposo. Sí, porque está pensando en lo superficial. Pero si vemos nosotros ahora lo que es un hombre, vemos que este individuo, creo que hasta se ha declarado bisexual también. No me sorprende hoy en día. Ya, entonces vemos que ¿qué aspira? ¿Qué aspira? ¿Qué es su meta? ¿Qué es lo que anhela ser él? Si no encuentras un hombre que primeramente cree en el Señor, mucho menos va a aspirar a ser como el Señor. A ser un reflejo de Cristo para su hogar. Entonces inicia ahí primero. Pero en maneras prácticas, el profeta del hogar inicia con, como habías dicho tú, ser no solamente el que lo hace, sino el que dirige. Familia, vamos a orar. Familia, vamos... creo que eso ya va más al sacerdote. Pero podemos decir, por ejemplo, tú personalmente tienes que irte a esconder, como todos los profetas del Antiguo Testamento se escondían con Dios y recibían un mensaje de Dios y Él lo impartía al pueblo. Entonces el hombre, podemos decirlo así, el hombre del hogar, el hombre de la iglesia, el hombre en la cultura, primeramente tiene que tener la capacidad de encontrarse con su Dios y transmitir su voluntad a aquellos que Él le ha puesto sobre él. Entonces podemos ver, como dices tú, lo que es el altar familiar. ¿Has preparado un mensaje al menos una vez a la semana para predicarle a tu familia? Ahí está lo básico. Y no necesariamente necesites media hora, 45 minutos y que haga Espíritu Santo y fuego, que hablan lenguas. No, es el consejo. O por ejemplo, algo más práctico. ¿Has ayudado a tu esposa y a tu hijo a memorizar los 10 mandamientos? Sencillo. Pero dice la palabra, dice David, y él hablaba de esos mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? El pastor no lo va a hacer. Vemos de igual manera, otra manera que puedes implementar eso es tomando iniciativa primeramente en todas las áreas de lo que es la espiritualidad del hogar, pero también haciéndolo con devoción. Haciéndolo con emoción, con anhelo, que tú seas el primero que te alistes para el día domingo ir a la iglesia y no te tengan que estar gritando a tu esposa que ya es hora. Entonces yo creo que es eso, tomando iniciativa, encontrándose con Dios y impartiéndolo a su familia. Eso es primero, tú con Dios. Y ya luego pasamos como sacerdote.
El sacerdote es quien conoce a su pueblo, en este caso, el pastor conoce a su congregación, el padre conoce a su familia, o el líder de la comunidad conoce a su comunidad y va y se presenta en nombre de delante de Dios. Y podemos ver, orando por ellos. Pero no solo orando como buen católico, y ya, sino es una devoción regular. Yo tengo la práctica de apuntar mis peticiones delante del Señor. Y a veces me di cuenta que cada una de mis peticiones empezaban, Was met. me. Oh. Me. Y siempre era para mí. Yeah. Y yo dije, ¿y cuándo fue la última vez que oré por mi esposa? Oh. O mis futuros hijos que no conozco. Yeah. ¿Cuántas veces he orado que el Señor me dé sabiduría para guiar a sus hijos, guiar a mi esposa? Entonces, el sacerdote del hogar es aquel que reconoce su deber de ir delante de su Dios. Yo creo que de los mejores ejemplos que podemos ver como un sacerdote de hogar es Job. El siervo Job llegaba y ofrecía sacrificios a Dios en nombre de sus hijos por si acaso habían pecado contra Dios. Oh. Quiere decir que los hijos no eran desordenados, sino que él iba por si acaso en su corazón habían pecado ellos. Y él intercedía por ellos. Él ofrecía un libro que recomiendo ahí también. Este sí lo estoy terminando y a mí me encanta. Lo recomiendo. Yeah. El hombre como sacerdote de su hogar. Muy bueno. El hermano Sam Aldrin. Muy bueno. Y él presenta mucho más detalle que no se lo quiero robar. Pero que lo leas. Y es corto. Es lo bonito que es corto. Y él presenta eso. Tomando la iniciativa de ¿quién dirige la oración en la mesa cuando vamos a comer? Padre. ¿Quién abre la Biblia primero? El padre. ¿Quién ora? Impone manos sobre sus hijos. No sé cómo fue tu familia, pero yo en mi familia me recuerdo antes de cualquier decisión grande o cualquier cirugía o operación, mi padre llegaba, nos reunía a todos y ponía manos sobre nosotros que el Señor nos cuidara en cualquier cosa. Los primeros días de escuela también nos imponía manos y oraba por nosotros que el Señor nos protegiera en las escuelas. Cuando nos estábamos casando, de igual manera, ya viejos nosotros, Él oraba por nosotros. Entonces, uno ve que como padre tenga al menos esa iniciativa de orar. Puede ser algo sencillo, puede ser algo practicado, pero el punto es hacerlo. Entonces yo creo que de otra manera es asegurar con un termómetro espiritual la vida espiritual de sus hijos. A veces pues tu hijo es pequeño, pero te pregunto, ¿ya has pensado cuál Biblia vas a regalar de primero? ¿Has preparado ya la metodología que vas a usar para que aprenda los 10 mandamientos? O simplemente lo has sentado a la par tuya y tú leerle la Biblia, aunque él no entiende, pero que su primer recuerdo de ti siempre sea haciendo algo como hombre piadoso. Eso es ser sacerdote de lo. Ahora el tercero es rey. Rey, y se puede partir en dos, sería protector y proveedor. Y hemos hablado más de la familia, pero esto se aplica también en la iglesia, porque por decir, el pastor es llamado a ser, podemos decir, un rey, un gobernador sobre la congregación. Él es siervo de todos, pero él está llamado a dirigir como un líder. Ahora, quiere decir, ¿ha proveído el pastor un buen mensaje o se está preparando una hora antes en la prédica? Y el pueblo sabe. Todos sabemos cuando alguien lo está haciendo espontáneo. Todos sabemos. Por eso decimos, no es tanto que el pastor necesita ir a un instituto o seminario, pero sería bueno, porque se ha preparado, ha buscado mejorar. Entonces, volviendo a lo que es provisión en la familia. Entonces, tú como esposo, yo como esposo, y primeramente yo seré padre pronto, tú lo has pasado más recién. En los momentos que tu esposa sufre por lo que es conocido como postpartum, ¿has proveído la atención necesaria o te has hecho el indiferente? Y eso es para que cada uno como hombre, por ejemplo, en el proceso de la mujer, su ciclo típico, o en sus problemas de trabajo, o en sus problemas de carrera, problemas familiares con su familia extendida, uno como esposo está atendiendo, proveyendo lo que es el apoyo emocional, físico, intimidad, o nos hacemos los indiferentes. Allá tú. No es que mi esposa viene independiente, no importa. Mira lo que pasó con la independiente de Eva. Por ser muy independiente la engañaron. Si uno la deja a la esposa,
así, Yep. va a caer también por otra serpiente. Y vuelve lo mismo con lo que es la protección. Pero Rápidamente, Ujú. nomás, qué importante es que se prepare uno. No importa si está dando un sermon, si está predicando, si está preparándose para marriage. Yo creo que el hombre, como hemos visto, y yo creo que más adelante podemos ver eso también, Jesús presentó una ternura, pero así también demostró firmeza. Yo creo que, por ejemplo, Josué, y es un ejemplo que yo veo que es muy, de todos los ejemplos, o las sombras, dice la Biblia, de lo que iba a ser Jesucristo, Josué es uno de los mejores. Es peculiar también porque vemos que Josué, traducido, es Jesús también. Entonces, como que hay una similitud. Por eso Josué es Yeshua, Jesús es Yeshua también. Yeah. Entonces, hay algo ahí. Pero vemos cómo Josué era guerrero de guerrero. Era un hombre que no temía la batalla. Pero ¿qué pasó en el capítulo, creo que 24 fue? Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él reconocía, ahí inicia. Entonces yo creo que el hombre necesita reconocer que debe de prepararse por medio de conocer cómo era Cristo, reflejar la actitud de Cristo hacia todas las necesidades y uno imitarlo. Yo creo, como dicen, la mejor manera de aprender algo es tener un mentor y acercarse. ¿Quién mejor que tener las páginas de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo? Y uno dice, pero no es alguien. ¿Acaso la palabra de Dios no es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, lo más profundo y discierne los pensamientos y deseos de los hombres? La palabra es suficiente. Entonces yo creo que el hombre, al menos, por lo menos, es leer toda la Biblia antes de casarse. Leer toda la Biblia. Y ver. Empiecen a leer ahora. No, y eso es lo que pasa. A veces nos intimidamos. Pero leer toda la Biblia, y no solamente leer por leer, sino entender cuál será mi papel como hombre, reflejando cómo es Dios en el Antiguo Testamento y cómo es Dios en el Nuevo Testamento. Pero honestamente, si leeres 15 minutos al día, y yo sé que sí, porque yo lo he probado, 15 minutos al día, pudieras terminar leer toda la Biblia en 6 meses. Solo 15 minutos al día. Leyéndolo, así normal, en voz alta. 15 minutos al día es más que suficiente. Pero si ve uno en el teléfono, if you go to your settings en tu iPhone, ¿qué dice? 9 hours a day viendo lo screen time, ajá, el tiempo detrás de la pantalla. Dice por lo regular, los hombres, por lo regular, los que tienen iPhone están 7 horas pegados al teléfono, solo viendo. Imagínense si dedicaríamos esas 7 horas a solamente leer. Yo creo que sería eso. Primeramente, el hombre, para poder captar cuál será su deber y cómo puede prepararse para, por ejemplo, ese momento de enfrentar, él va a entender, porque ha leído Cantares, cuán hermosa, cuán bella, amada mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. Cómo él debe de expresarse a su esposa, en vez de que en el momento más de necesidad de su esposa, ¿qué quieres, vieja? Uno no entiende. No entiende porque no ha sido orientado. Entonces yo creo que eso, sobre todo, es meterse en la palabra. La última sería protector. Protector. Entonces, obviamente, pero vemos que hoy día igual no se es tan obvio. El hombre tiene que ser fuerte. No solamente fuerte de carácter, pero también fuerte físicamente. Yeah, I believe that. El hombre tiene que tener la capacidad, si alguien entra por sus puertas, tener no solamente la valentía para enfrentarse, pero también la fuerza para poder derribar. Si vemos nosotros, hasta el mismo Señor Jesucristo era un hombre físicamente fuerte. Cargó una cruz. Imagínate, cargó una cruz. Esa cruz pesaba. Most of us can't squat what he carried por mías. Y él solo, cargando su cruz. Entonces, él físicamente era fuerte. Entonces, yo creo que primeramente el hombre, cuando es protector, tiene que tener también la fuerza. Entonces, stop eating Cheetos. Deja de estar metiendo 5 o 6 tacos. Métete a un gimnasio, ve a jugar deporte. No solo ve a vagar, sino ponte a entrenar, levantar pesas. Cómprate unas pesas de 20 libras y lo levantas 50,000 veces de todas las maneras. Hazte fuerte, ponte fuerte. Porque de ahí
emana lo que es la confianza, la seguridad, discernimiento, porque ya uno no está lleno de grasa, sino tiene, su mente trabaja mejor, según dicen los estudios de nutricionistas. Entonces, eso sería primero. Hay gente que dice, no, Cristo, Dios es la única persona que me protege, no necesito hacer nada práctico para... Yo le diría, entonces deja la puerta abierta en la noche cuando te duermes. ¿Es cierto? Porque no vivimos así. Yeah. Hablamos de una manera muy piadosa, pero no vivimos así. Entonces yo diría que sí, no es que desconfiamos de que Dios nos va a proteger. Yeah. Dios usa medios, y eso es lo que nos olvidamos. No siempre que el Señor, un rayo de luz nos va a proteger. ¿Quién ha puesto Dios para proteger a la familia? El hombre. El Padre. Los hombres. Yeah. Dios iba a salvar al mundo y solo hizo así y ya. No, Él mandó un medio en el cual los hombres iban a ser salvos. Dios tiene los propósitos y envía los medios. Sí. Entonces, yo diría que sí, eso es puro cuento. Es puro cuento. Ya ahí uno tiene que entender, no, ese es un hombre que no quiere tomar responsabilidad. Entonces, protector de esa manera. Pero también, y creo que este es más importante todavía, protector de lo que no puede ver. Cuando tu hijo entra a la primaria, ¿vas a protegerlo de la ideología del género? ¿Vas a asegurar que tú sepas qué es lo que le están metiendo en su mente en la escuela? Y eso es ser parte del PTA, PTO, ser un padre involucrado en la escuela de sus hijos, o será que la esposa es la que hace todo lo de la escuela del niño y yo no hago nada. Eso es uno. O estás protegiendo a tu esposa. Y yo no conozco tu familia extendida, pero esto se puede usar en cualquier ejemplo. Estás cuidando a tu esposa de los consejos malos de la familia de ella, si es que, o de alguna amistad de ella, protegiéndola de que le minan la mente, diciendo, mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira allá. O estás protegiendo tu hogar de las filosofías, ideologías del mundo presente, que es, tú ve a trabajar, mi amor, yo trabajo mucho, I'll take a part-time. Yo me doy tiempo y tú ganas mejor que yo, entonces quédate tú ahí. Esa es la ideología de sus tiempos, pero no es la palabra de Dios. Y cada quien va a hacer lo que pueda hacer. Pero yo digo, si es posible procurar el hombre llevarse toda la carga de la provisión de la casa, no para quitarle el derecho a la mujer de poder también ejercitar su papel como idónea en lo que es financieramente, sino para que ella se pueda dedicar a lo que Dios la creó a hacer, es atender su hogar, atender sus hijos. Dicen por lo regular, familias con ingresos singulares, solo el padre trabaja, son más prósperos que los que están en dos. Oh, wow. ¿Y por qué? Porque ahora hay abundancia y mala administración y los dos trabajan. Entonces nadie se está poniendo de acuerdo a qué es lo que estamos haciendo. Yeah. Si tuvieras un CFO en la casa, ¿qué es lo que sucede? Aquí está las entradas, mi amor, tú calcula ahí, ok, enséñamelo, ok, signed off on this budget y vámonos a comprar el mandado. Entonces, la protección también es cualquier ideología, filosofía, pensamiento. También lo que es la protección emocional, la protección íntima. Vemos hoy en día que el medio más común que las mujeres llegan a decepcionarse de su matrimonio es a causa, y no soy legalista tampoco, pero a causa de las novelas. Porque ven a un Casanova que le da todo a la mujer según la ve, las películas, en la tela, en la novela, y este gordo que tengo aquí, ¿de qué me sirve? Y uno nunca dice esas cosas, pero esa es la realidad, porque uno como hombre dice igual. Mira, mi chaparrita ya no es la misma de 20 años. Claro que no. Claro que no. Entonces uno dice, no dejar que eso influya en mi manera de pensar sobre mi esposa. Tengo que proteger mi mente, la mente de ella, pero también de los hijos. ¿Qué es un buen padre? Tu hijo va a enfrentarse con otros niños que no tienen padre. O tendrán dos mamás, o tendrán dos papás. Y tú tienes que protegerlo de igual manera, de esas ideologías. Y darle la atención paterna. Para un hombre que ya se dio por vencido, un hombre que no piensa que esos lugares en las iglesias o como hombre en la sociedad
que ya se dio por vencido, que ya no hay lugar para mí. ¿Qué es la fórmula o una solución o una motivación, una palabra de motivación que le puedas dar a ese hombre? Primeramente, me recuerda ahorita de tu pregunta el pasaje que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo que principalmente el hombre tiene que entender una vez más el gran precio de la salvación que se le fue entregado, que él no puede rendirse en este trabajo, porque el Señor vio bien que a él particularmente el Señor eligió para salvación. De todos los hombres, hay un coro que dice: habiendo millones de seres en la tierra, habiendo muchos mejores que yo, no puedo entender, no puedo comprender por qué me amaste tú, mi buen Jesús. El Señor fue directo en decir: este yo escojo para salvación. Entonces, hombre de Dios, no se canse de buscar hacer lo bueno, porque también dice la palabra que aquel sabiendo hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces el hombre, viendo la necesidad de los tiempos, reconociendo que Dios tiene un llamado en su vida, necesita tomar armas. Es nuestra responsabilidad. Sí, no se rinde, porque el Señor murió en la cruz por ti para darte ese trabajo. Ese es tu trabajo.